Lucas capítulo 8, versículos 26 al versículo 33. Quiero hablarles acerca del tema un encuentro con Jesús. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Todos. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Pueden tomar asiento. Me encanta cómo comienza esta historia de el endemoniado de Gadara. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, y dice la Biblia: al llegar él a tierra. El Señor Jesús llegó a esta tierra, amén. Y al llegar Jesús a tierra, ¿qué has hecho con Jesús? Al llegar Jesús a esta tierra, ¿le has ignorado o has ido hacia él? Al llegar Jesús a tierra, encontró a un hombre que estaba endemoniado. Al llegar Jesús a esta tierra, encontró destrucción, una vida destruida, una vida quebrada y deshecha por cuestión de este demonio. A propósito, cuando estamos en el mundo sin Dios y sin Cristo, no vamos a tener control de nuestra vida. Algunos dicen: tú tienes el control y tú puedes hacer lo que tú quieras. Y sí es cierto, en el contexto de que si nos fijamos metas y tenemos una visión, podemos llegar ahí. Pero en el sentido espiritual de nuestra vida, cuando nosotros estamos sin Cristo y cuando nosotros estamos sin Dios, tú no tienes control. Este endemoniado no tenía control de su vida. Este hombre, dice la Biblia, estaba afuera no necesariamente de la ciudad, pero estaba fuera de control en los sepulcros, viviendo una vida desordenada y vacía. Pero arribaron ellos a esta tierra, y el Señor Jesús llegó a una tierra necesitada. Dice la Biblia que cuando llegan a esta tierra, encuentran a este hombre. Y la primera cosa que podemos ver de este hombre es su condición sin Dios. Cuando nosotros estamos sin Dios, tenemos algo diferente en nuestra vida. No deberíamos de ser la misma persona cuando estábamos sin Dios que ahora que estamos con Dios. Había una clara diferencia cuando este hombre estaba endemoniado y ahora cuando este hombre estaba con Cristo. Hermano, debe de haber una diferencia en tu vida cuando antes de ser salvo y ahora que ya has sido salvo. Si antes mentías y robabas, ultrajabas y vivías una vida desordenada, ahora debe de ser todo lo contrario. Este hombre, su condición era una condición interesante. La primera cosa que podemos ver aquí en el versículo 27 dice: al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad.
Vemos que en su condición este hombre vino de la ciudad. Date cuenta del proceder de este hombre. Es más fácil, yo creo, esconder tu pecado en la ciudad que allá afuera. Porque en la ciudad muchas veces podemos hacer lo que querramos. En la ciudad este hombre, dice la Biblia, venía de la ciudad. La segunda cosa que podemos ver de su condición es su valioso tiempo perdido. Porque dice ahí, este hombre vino a su encuentro de la ciudad endemoniado y estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Este hombre no tenía una semana, no tenía un mes, pero dice la Biblia que había estado endemoniado mucho tiempo y venía de la ciudad. La ciudad misma no tenía recursos para poder ayudar a este hombre. Podríamos pensar, este hombre está en la ciudad y aquí en la ciudad podemos encontrar apoyo y podemos encontrar prospera, y entonces todas estas ayudas nos pueden ayudar a poder mejorar nuestro estilo de vida, poder mejorar nuestra condición, poder mejorar nuestra economía. Y muchas veces ponemos mucha fe en la ciudad que en Dios. La ciudad no podía hacer mucho en él, y mucho menos el tiempo, porque llevaba mucho tiempo endemoniado. Cuando el diablo toma posesión de nosotros, podemos pasar mucho tiempo sin Dios, fuera y lejos de los caminos de Dios. La tercera cosa que podemos ver de este hombre, regresando a este versículo 27, dice: y no vestía ropa. Porque entre más apartados de Dios estamos, menos ropa queremos usar. Amén. La gente hoy en día quiere andar con menos ropa. Hace tiempo tuvimos la oportunidad de ir a la ciudad de San Francisco, California. Y esta ciudad es una ciudad perversa en donde ahora no es delito andar en la calle sin ropa. Es una ley en donde se dice que tú tienes el derecho, que si tú quieres, de la misma manera que los animalitos, y dice esta Jesús a no sé qué, que los burros y nosotros somos la misma cosa, y es una mentira. Pero los animalitos, que si tú quieres andar como los animalitos, entonces tienes ese derecho. Y he visto a personas, a hombres caminando sin ropa en esa ciudad. Así es. ¿Por qué? Y no llevan una pancarta que dice: Jesús me ha salvado. Es más, si pudieran llevar una pancarta, dirían: yo abomino el nombre de Dios, porque esa es su vida, esa es su condición. Y cuando tú y yo estábamos sin Dios, nuestro control sobre nosotros era vergonzoso. La gente puede hoy en día tener tantas excusas porque quieren andar en su propio pecado. Otra cosa de la condición de este hombre era que no vivía en casa. Versículo 27 dice: no vestía ropa ni moraba en casa. Qué interesante que cuando estamos sin Dios, no queremos estar en casa. Nos arden nuestras patitas para salirnos y hacer lo que queremos. Dice la Biblia que esta mujer que puso sus ojos en un joven, sus pies no podían estar, ni los de ella en casa, ni los de este joven en su propia casa. Cuando el hijo pródigo habló con su papá, le dijo: papá, dame los bienes de mi herencia que a mí me corresponde, me los merezco. No fue y los llevó a la iglesia y habló con el pastor. Él dijo: pastor, esta es la herencia, este es mi diezmo y aquí está. No, sino dice la Biblia que se fue de casa para malgastar lo que él tenía. Cuando vivimos sin Dios, no queremos estar en casa. Cuando vivimos sin Dios, queremos estar en la calle.
Cuando vivimos sin Dios, nos urge estar fuera de la protección de nuestro hogar. Jóvenes, es bueno estar en casa. Esposo, es bueno estar en casa. Esposa, hermana, es bueno estar en casa, pasar tiempo con la familia. Pero este hombre no vivía en casa, sino, dice la palabra de Dios, vivía y moraba en los sepulcros. La siguiente parte de la condición de este hombre era que vivía en los sepulcros. El mundo está a punto de celebrar Halloween y el Día de los Muertos. Y qué interesante que el vivir en los sepulcros de este hombre representa la muerte. Representa esas tumbas de personas en donde realmente ahora sus almas ya no están ahí, sus cuerpos sí, pero ahora esas tumbas representan muerte, representan dolor, representan una vida terminada. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, eso no representa una vida terminada en mí, eso representa un inicio de una vida nueva en cada uno de nosotros. Y este hombre quería estar allá en los sepulcros, quería estar allá con una calaverita, quería estar allá con su calaverita pidiendo dinero, quería estar allá disfrutando lo que este mundo celebra. Pero tú y yo, hermanos, somos cristianos, no deberíamos de estar celebrando a la muerte, deberíamos de estar celebrando a Cristo, a lo que Jesús ha hecho por mí. Es más, si en tu casa constantemente pasan a pedir dulces, deberías tú de poner ahí: este hogar es cristiano. No celebro la muerte, celebro la vida en Cristo Jesús, porque Cristo nos ha salvado. La condición de este hombre es que este hombre era violento, y dice la Biblia que él, rompiendo las cadenas, lo ataban, pero rompía todas esas cadenas. Nadie lo podía sujetar. Estaba lleno de violencia, estaba lleno de rebeldía. Y la rebeldía y una vida sin Cristo provocan que nadie me pueda sujetar. No quiero estar bajo el yugo de la autoridad. No quiero estar bajo el yugo del hogar, de la casa de Dios, de la autoridad. Y qué tan parecido es a nuestros días, cuando sin Dios y sin Cristo viene de alguna manera la autoridad. Por ejemplo, los padres con los hijos: hijo, no vayas a llegar tarde. Hijo, pórtate bien. Hijo, no seas rebelde. Hijo, sea obediente. ¿Y qué hacen nuestros jóvenes? Dicen: no, voy a hacer todo lo contrario. Y somos así por naturaleza, pero debemos de recordar que Cristo nos ha salvado. Debemos de recordar que Cristo nos ha cambiado. 1 Corintios capítulo 6 en el versículo 9. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Y si alguien necesita una Biblia, por favor ayúdele ahí con la Biblia. En el Nuevo Testamento encontramos estas palabras y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, a.k.a. gays, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11 dice: y esto erais algunos. Gloria a Dios, porque esto éramos algunos de nosotros. Mas habéis sido lavados. La diferencia entre el mundo y lo que yo era antes y ahora es que antes era yo un vil pecador y ahora soy salvo por la gracia de Cristo, pero aún sigo siendo un vil pecador. Dios me ha cambiado y Dios me ha transformado. Dios me ha lavado y Dios me ha santificado. Y dice: ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dale gracias a Dios, hermano, de que Cristo te salvó. Dale gracias a Dios todos los días, que le digas: gracias, Padre, porque esto era antes, pero ahora ya no soy un fornicario, ya
no quiero ser un idólatra, ya no quiero ser un adúltero, un afeminado, un ladrón, un borracho, un maldiciente. Tú me has cambiado y tú me has transformado. Este hombre era así. Este hombre era un hombre violento, pero también encontramos en su condición que este hombre era un hombre vacío. Y cuando estamos sin Cristo, estamos vacíos. Muchas veces queremos llenar ese vacío con las drogas. Los jóvenes hoy en día quieren llenar ese vacío con el alcohol, y quieren llenar ese vacío con el pecado, y quieren llenar ese vacío, aún algunos cortándose en su cuerpo e hiriéndose. Quieren llenar ese vacío encontrando atención en lugares fuera del hogar. Quieren llenar ese vacío con algo más sin Dios. Pero ¿sabes qué? No hay nadie más que pueda llenar ese vacío. No hay nadie más que pueda darte salvación. No hay nadie más que te pueda ayudar sino solamente Cristo. No hay nadie más. Solamente Cristo te puede salvar. La condición de este hombre sin Dios. Número 2, lo que podemos ver su contacto con Dios. Versículo 28 dice acá: al ver a Jesús. La primera cosa en este hombre es que vio a Jesús. Cuando Jesús estaba presente, este hombre gadareno, a pesar de su condición, a pesar de estar endemoniado, a pesar de que pudiéramos decir que tenía un velo, y cuando estábamos sin Cristo teníamos un velo, a pesar de todo eso, cuando el Señor Jesús se apareció y llegó a esa tierra de Gadara, este hombre pudo ver muy claramente a Jesús. Y cuando Dios viene a nuestras vidas, ¿sabes qué? Podemos ver muy claramente a Jesús. Jesús no anda escondiéndose como nosotros nos andamos escondiendo. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él toca y Él dice: yo soy Jesús. Cuando Jesús se presentó a Pablo, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, y había un resplandor que nadie lo podía negar. Cuando Moisés sube allá al monte Sinaí, Dios dice: yo soy Dios, y Moisés podía saber que él estaba hablando con Dios, y regresaba y su rostro era iluminado. Cuando Jesús viene a mi vida, lo vamos a notar y lo vamos a ver. Ve lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, en el versículo 20. Marcos capítulo 9, versículo 20. Y viene este papá y le trae a su hijo y dice: y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús. Nosotros no solamente vamos a ver a Jesús, el espíritu maligno también puede ver a Jesús. Y muchas veces el espíritu maligno le tiene más temor a Jesús que nosotros reconocer quién es Jesús. Y dice la Biblia: sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto a este muchacho? Y él dijo: desde niño. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no hace acepción de personas. El diablo puede tomar una vida aún desde un niño, y cuando es joven, que no sea salvo, que nunca conozca a Cristo, y cuando pase toda su vida, la intención del diablo es que no conozcamos nunca de Dios, no conozcamos nunca de Cristo. Y este muchacho desde niño, desde hace mucho tiempo, había estado así. Versículo 22: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Qué interesante que el diablo quiere la muerte, pero Jesús quiere la vida para nosotros. Pero si puedes hacer algo, le dice este padre, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El clamor de este padre era un amor por su hijo, y estaba diciendo: si tú puedes hacer algo, por favor, te pedimos, te pido misericordia y ayúdanos. Y gracias
a Dios que cada vez que tú y yo pedimos ayuda a Dios, Él la da. Podemos ir a Dios y podemos pedirle de su ayuda y Él me puede dar de su ayuda. El Señor Jesucristo no le dijo: oye, pero ni te conozco, ¿quién eres tú? Oye, has hecho esto, has hecho aquello, eres de mi religión, no eres de mi religión, has guardado, no, sino simplemente dice la Biblia: si puedes creer al que cree, versículo 23, todo le es posible. Si no tienes marcado ese versículo, márcalo. Estábamos cantando hace ratito: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo ¿qué? Poderoso. ¿Son apoyo qué? Poderoso de mi fe. ¿Qué hacen las promesas de Dios? Las promesas de Dios fortalecen mi fe, de tal manera que cuando yo subrayo un versículo en mi Biblia y mi fe se empieza a tambalear, puedo regresar a Marcos capítulo 9 versículo 23, en donde dice: al que cree todo le es posible. De tal manera que las promesas de Dios son una fortaleza para mi vida. Regresando aquí a Lucas capítulo 8, este hombre, dice la Biblia en el versículo 28, al ver a Jesús, él quizás, como endemoniado, estaba tomándose una. Amén. Y estaba ahí sentadito, jugando barajas con los cuates. Rey de espadas. Nada más creo que conozco el rey de espadas. Mi esposa conoce más que yo. Rey de corazones o reina de corazones, ya no sé más. El rombo no sé qué sea, pero ahí está. Y entonces está echando las cartas y le dice a su cuate: ¿te sirvo otra más? Sí, tú sírveme otra, aquí estamos divirtiéndonos. Y entonces, ¿verdad? Su cuate era el diablo y ahí le está sirviendo y se está a punto de empinar otra cervecita más, y de repente escucha pasos, da la vuelta y ve a Jesús. Y la segunda cosa que hace, pega un grito, porque nunca se imaginó que Jesús se iba a presentar en el momento crucial de su vida, especialmente ya cuando estaba a punto de ganar con casa llena. ¿Cómo se llama? Juan, ¿cómo se llama cuando todo sale? ¿Cómo? No, pero en el tiene otro nombre. Póker, no. Bueno, tengo que estudiar más, irme a Las Vegas un poquito más para saber. Pero ahí está este hombre, y este hombre está a punto de ganar. Este hombre quizás se ha llevado a la muchacha y han entrado a un hotel y le dice: mi amor, ahorita pido una pizza. Mi amor ni siquiera es su esposa ni nada. Y llega la pizza y llega el coñac o el tequila, y entonces está aquí, no tenía corbata, está quitándose la camisa y tocan a la puerta y es Jesús, y pega un grito y dice: ¿qué haces aquí? Estoy aquí a punto de pecar y hacer algo malo. ¿Y por qué te presentas en estos momentos? Te hubieras presentado en media hora, en una hora, un poquito después. Pero estaba a punto de ganar, estaba a punto de tomar, estaba a punto de drogarme, estaba a punto de cometer fornicación, adulterio, estaba a punto de robar y de matar y de hacer lo mío. ¿Y qué haces aquí? Y Dios a veces se presenta en el momento, en el mejor momento, para detenerme y decirme: hey, alto, no lo hagas, detente, vas a destruir tu vida, vas a arruinar tu vida, no sigas con lo que estás haciendo, no sigas adelante, no des un paso más. Y ahí estaba el Señor Jesús. Se presenta el Señor Jesús, y lo que hace este hombre, lo ve, grita, y después dice el versículo 28, se postra
a sus pies. Y postrarse no simplemente es arrodillarse. Postrarse es reconocer quién es Él. Y se postró este hombre hasta el piso. Y se postró en reconocimiento de quién era el Señor Jesús. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te postraste ante Dios? ¿Cuándo fue la última vez que realmente, no solamente te pusiste de rodillas, sino en esos tiempos difíciles, te pusiste de rodillas pero hasta el piso, diciéndole al Señor: Señor, perdóname, Señor, lo siento, Señor, me arrepiento, Señor, no merezco otra oportunidad, Señor, no sé por qué lo hice, no sé por qué tomé ese paso, yo sabía que no lo tenía que hacer, yo sabía que no tenía que ir hacia allá, yo sabía que no lo tenía que decir, sabía que no tenía que ver eso, sabía que no lo tenía que escuchar, sabía que no tenía que ingerir, sabía que no tenía que pecar, pero aún así lo hice, Señor, perdóname. Y este hombre, postrándose a sus pies, estaba así, postrado, y clamó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En su contacto con Jesús, vio a Jesús, gritó, se postró, reconoció que Él era el Hijo de Dios. Y le dijo: te ruego que no me atormentes. Ahora ya estaban hablando los demonios. Te ruego que no me atormentes. Número 3, vemos su conversación. ¿Cuál fue su conversación? Lucas capítulo 8. Versículo 30 dice: y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Mira, cuando Jesús viene, muchas veces Él hace una pregunta. Y le pregunta a Adán: hey Adán, ¿qué hiciste? Le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Le pregunta a este hombre: ¿cómo te llamas? Y Jesús quiere entablar una conversación con nosotros. Y le dice: ¿cómo te llamas? ¿Sabía o no sabía el Señor Jesús cómo se llamaba este hombre? Él sabía. Él conoce mi nombre. Él me conoce perfectamente. Él conoce cuántos cabellos yo tengo. Él conoce mi fecha de nacimiento. Él conoce exactamente el día en que yo voy a morir. Él conoce si en esta mañana ya comí pan o no comí pan, y en esta semana comí semitas o no comí semitas. Él conoce cuánto peso, cuántos triglicéridos tengo, cuántos huesos tengo, cuántas lombrices tengo, amén. Él conoce si estoy enfermo, de qué estoy enfermo, de qué no lo estoy. Él me creó, Él me hizo, Él sabe exactamente todo de mí. Y el Señor Jesús aún así le pregunta a este hombre: ¿cómo te llamas? Y la razón por la que Dios me pregunta esto es porque Él quiere que yo confiese quién soy yo. Él quiere que yo confiese, y Él me dice: hey, ¿quién eres tú? Y Él quiere que yo reconozca: yo soy pecador. Yo soy pecador. Yo reconozco que soy pecador. Y este hombre responde: legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. El nombre legión significa precisamente eso: muchos demonios que estaban en él. Era una multitud de demonios
que estaban en él. Por eso nadie lo podía detener. Por eso era impelido por los demonios. Era llevado por los demonios, no a hacer lo bueno, sino a hacer lo malo. Él no tenía control de su vida. Y si es cierto, no debemos de poner excusas, pero cuando estábamos sin Cristo, cuando estabas sin Cristo, eras impelido, eras empujado, eras llevado a vivir una vida sin Dios. Pero ahora con Cristo y el Espíritu Santo de Dios, ahora somos impelidos y llevados a vivir una vida por Dios, para Cristo. Y este hombre responde, me llamo Legión. Génesis capítulo 17, en el versículo 5, Dios está hablando con Abraham en este caso. Y Génesis 17, versículo 5, Dios le dice a Abraham: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Ahora ya no vas a ser lo que eras antes, ahora tu nombre va a ser diferente. Y hermano, hermana, en el momento en que aceptamos en Cristo, ya no soy simplemente Arturo Muñoz, ahora soy Arturo Muñoz, hijo de Dios. Ahora ya no soy simplemente Arturo Muñoz, ahora soy cristiano. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Génesis capítulo 35, en el versículo 10, Dios también está aquí hablando con Jacob. Y Génesis 35, 10 dice: y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ya no iba a ser usurpador, ahora iba a ser su nombre Israel, que tenía completamente un significado nuevo para él. Hermano, hermana, Dios tiene un significado nuevo y una vida nueva para cada uno de nosotros. Su nombre era Legión. Y cuando ese demonio ahora sale, quizás ahora su nombre era Leobardo o Leotrosforo o legendario, no sé. Pero su nombre, él reconoció que él no dijo: oh, mi nombre es Bartolomeo, pues mi nombre es Federico, oh, mi nombre es Pedro, Juan. Sino él responde a como era su pecado. Número 4, vemos su conversión. ¿Cuál fue su conversión? Regresa conmigo a Lucas capítulo 8, en el versículo 34. Lucas capítulo 8, versículo 34, dice la palabra de Dios: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Si te acuerdas, en el versículo 33, los demonios saltaron al despeñadero y se ahogaron. Y dice la Biblia: hallaron a este hombre sentado a los pies ¿de quién? De Jesús. Ahora vemos un hombre completamente transformado. Vemos a un hombre completamente convertido. Ahora está sentado a los pies de Jesús. Ya no es un hombre que se está moviendo de aquí para allá. Ya no es un hombre que no lo pueden atar los grillos y las cadenas. Ya no es un hombre que está echando espumarajos. Ya no es un hombre que ahora está ahí desnudo, sin ropa. Ya no es un hombre en donde quiera estar fuera, en los sepulcros, en la muerte, en la ciudad. Ahora es un hombre transformado. Ahora es un hombre cambiado. Ahora es un hombre que está sentado a los pies de Jesús. Ahora es un hombre que tiene un nuevo cántico en su ser. Ahora es un hombre que ve a Jesús de una manera diferente. Lo ve como su Salvador, lo ve como su Redentor, lo ve como alguien en quien le ha ayudado en su vida. Y él dice, la Biblia, está sentado a los pies de Jesús. Y luego dice vestido. Amén. Cuando estamos con Cristo queremos estar vestido con más ropa, no menos ropa. Dice después: y en su caballo
va al juicio. Dios me ayuda a tener una mente concentrada en su palabra, una mente enfocada en cuál es su voluntad. Y dice la Biblia, todos tuvieron miedo. Versículo 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido, ¿qué? Salvado el endemoniado. ¿Quién lo salvó? Jesús. Versículo 37, vamos a seguir porque esto está bien interesante. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos dieron gracias a Dios. No, dice, le rogó que se marchase de ellos. Qué triste. Vieron a este hombre cambiado y transformado, pero más les interesaba sus intereses económicos que la espiritualidad y dirección de este hombre. Este mundo está lleno de gente así. Más le interesa sus intereses económicos, porque estos cerditos valían mucho dinero, que el bienestar espiritual y la transformación de este hombre. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, y quizás hay alguien que, como el pastor que conocí apenas en Orizaba, 16, 17 años, a punto de entrar a la universidad, pero con una vida destrozada. Dios lo salva. El hermano Ramos toca a su puerta y le habla de Cristo a él y a su hermano. Los invita a la iglesia y no van. Poquito tiempo después, su papá del hermano Francisco era mecánico, es mecánico. Y su papá haciendo ahí arreglando un carro, el patrón le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, le quiero regalar un folleto. Y lo gana para Cristo al mecánico. Y el mecánico dice, ¿y dónde está esta iglesia? Y le dice, aquí está. Y vamos, y fue este mecánico y fue el hermano Francisco y su hermano. Llegaron a la iglesia y cuando el hermano Francisco vio al predicador, era el pastor Ramos, que ya lo había ganado para Cristo. Meses después Dios habla a su vida, transforma su vida, y en vez de tomar una carrera de mecánico, ¿sabe lo que hizo? Dijo, yo voy a entrar al instituto, y se metió de pastor. Y muchos de su familia, no su papá, pero muchos, tenías una carrera por delante. Sí, pero ahora quiero servir a Dios. Y lo criticaron, ¿por qué? Porque muchos les interesa más cómo nos va en nuestra vida de manera monetaria que espiritualmente. Y él terminó ahora sirviendo al Señor y allá está. Ya lleva 12 años, más 10 años de pastor en Orizaba. Pastor Francisco, ¿te arrepientes de haber dejado tu carrera y servirle al Señor? No creo. La gente de este lugar corrió al Señor Jesús. Y dice la Biblia que Jesús, entrando en la barca, se fue. Versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Le decía, oh Señor, tú me has salvado, tú me has comprado. Mira lo que has hecho en mi vida. Nadie pudo haber hecho esto. Estaba en los sepulcros, echando espumarajos, siendo controlado por estos demonios. Mi vida destruida, rumbo a una muerte sin Cristo, sin Dios, y tú me salvaste. Yo quiero estar contigo, yo quiero ir contigo. Y le dice el Señor Jesús, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Biblia, y él se fue publicando, ¿qué dice? Por toda la ciudad.
Entró a Gadara. ¡Hey! Jesús me salvó y Él me cambió. Y entró a otra calle. Jesús me salvó y Él me cambió. Y entró a otra calle. Jesús me salvó y Él me cambió. Y entró a otro lugar. Y entró a un vecindario. Y entró a otra calle. Y entró a un lugar. Y entró a otra calle. Y se encontró con unos amigos de la secundaria y de la prepa. Y se fue por allá y le habló al primo y al tío y a todo mundo. Yo creo que hubo quienes sí habrán creído en lo que Dios hizo en la vida de este hombre, porque él tuvo una verdadera conversión. ¿Cómo está tu conversión? ¿Estás predicando y publicando en toda la ciudad? ¿O nada más diste un folleto en este año y hasta te dio así media vergüenza? Mira, me lo encontré tirado, ahí está, se lo doy. Este hombre estaba completamente agradecido por lo que Jesús había hecho en su vida. Este hombre realmente tuvo un encuentro con Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de este hombre y cómo el Señor Jesús sabía exactamente en dónde había una gran necesidad. Y a veces la gran necesidad no es quien nosotros pensamos, pero a veces hasta el que menos pensamos que necesita de Cristo puede hacer una gran transformación, usarlo de una gran manera. Te damos gracias porque nos has salvado y nos has rescatado, y te pedimos que nos ayudes a que haya verdaderamente una diferencia entre lo que éramos antes en los sepulcros, una vida apartada, y ahora lo que debemos de ser. Ayúdanos, Señor, a que sea una verdadera conversión, reflejada en nuestra manera de vivir, reflejada en cómo nosotros anunciamos tu nombre por toda la ciudad. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que pudiera decir: pastor, Dios ha hablado a mi vida, Dios me ha hablado, y aquí está mi mano, Dios me ha hablado de alguna de otra manera? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Si Dios le ha hablado, ¿por qué no toma un momento para hablar con el Señor? Ven aquí al frente, doble su rodilla, hable con el Señor. Y dice la Biblia: y esto erais algunos. Y hermanos, si Dios te ha salvado, no sigas viviendo en la vida que antes vivías. Dios es un Dios transformador. Dios es un Dios que cambia completamente. No es un Dios que hace una obra a medias, es un Dios que hace una obra entera en nosotros. Y lo que antes el diablo controlaba en mi vida, ahora debes de dejar que el Espíritu Santo de Dios controle en tu vida, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que cambia, un Dios que transforma. Este hombre estaba a los pies de Jesús. Sabes, debemos de estar a los pies de Jesús cada domingo. Deberíamos de estar a los pies de Jesús todos los días, hoy en la mañana, orando, pidiendo, hablando con Jesús. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna, yo no sé a dónde yo voy a ir si yo llegara a morir. Pero en esta mañana quiero aceptar a Cristo, quiero pedirle a Cristo vida eterna, quiero pedirle a Cristo salvación. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo, y aquí está mi mano. Yo quiero que alguien me hable de Cristo. Quiero dejar esta vida que tengo, que llevo, que traigo, una vida sin control, y quiero pedirle a Cristo salvación. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano.
Ya hay 2 personas a quienes están hablando, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo de este hombre que al ser salvo quería pasar todo su tiempo con Jesús. Y Señor, gracias porque nos has salvado. Ayúdanos a tener ese mismo deseo de pasar todo nuestro tiempo contigo, y también ayúdanos a predicar y proclamar tu nombre como todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendice cada decisión. Gracias, Señor, te damos. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.